Muy buenas noches, Dios les bendiga, espero que se encuentren bien. Para mí es un gusto poderte saludar. El día de hoy vamos a hablar en Mateo 14, 22 al 33. Mateo 14, versículo 22 al 33 dice de la manera siguiente. Tiene como título Jesús anda sobre el mar. Bien, esto es tan tremendo, tan lindo, lo hemos escuchado un montón de veces, pero vamos a ver de qué manera lo podemos expresar el día de hoy. Y dice el 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Mira, ve tomando eso en cuenta, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Quiere decir que quizás ellos no tenían en sus ganas, en su intención o en su agenda entrar en la barca. Pero sin embargo Jesús lo hizo entrar. Jesús los llevó con él. Jesús no iba a un lugar él solo. Jesús no se trataba de que él hiciera las cosas de solamente él, sino que él hacía que las personas a su alrededor también disfrutaran, también estuvieran, también viajaran hacia el otro lugar. Muy bien, dice, entre tanto él despidía a la multitud. Quiere decir que había mucha gente. A pesar de que nosotros tenemos un lugar donde tenemos rodeado de gente, estemos las cosas bien, pero pasa que en ese momento tenemos que avanzar. ¿Y sabes qué pasa en la vida? Que cuando tenemos que dejar ese grupo de gente a un lado, tenemos que dejar esas personas que nos fueron de bendición por un momento, porque vamos a pasar a un siguiente nivel. No significa que estas personas están mal, no significa que estas personas de alguna manera están sumando cosas negativas. Significa que cada persona, hay personas que nos acompañan en niveles, hay otras que nos acompañan toda la vida. A veces quisiéramos que las personas que nos acompañan por ciertos momentos estuvieran toda la vida. Y hay personas que están toda la vida y que quisiera que estuvieran en ciertos momentos. Ahora bien, ¿qué está pasando acá? Jesús está llevando a sus discípulos a otro nivel. Y no solamente llevándolo a otro nivel, sino despidiendo a personas que estuvieron durante un tiempo en el ministerio, que estuvieron durante un tiempo en el liderazgo, y en ese momento ya era hora de hacer una brecha. Cambiabas de ambiente o simplemente tú no cambiabas de ambiente. Había que decidir sobre dos tramos. Avanzabas de nivel o te quedabas estancado. Aquí Jesús está enseñando que la idea es que nosotros vamos avanzando, que vamos escalando, que vamos superando cosas para poder seguir teniendo un norte, ¿no? Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Aquí te estoy diciendo, mira, Jesús subió al monte. Mira, cuando nosotros despedimos a la multitud, cuando despedimos a ciertas personas, ciertos lugares, ciertas etapas que nosotros pasamos, nosotros vamos a subir a un monte, vamos a tener la conexión con Dios. Y aquí dice que era aparte, significa que Jesús en este determinado momento no se llevó a nadie, porque hay oraciones que son íntimas, hay oraciones que son secretas, hay oraciones que nosotros expresamos directamente desde lo más profundo, donde no necesitamos espectadores, solamente necesitamos Dios y nosotros. Y es lo que está pasando acá. Y dice, cuando llegó a la noche estaba allí solo. Mira, significa que Jesús duró un tiempo solo, llegó la noche y aún estando solo, allí llega el momento donde hay que ir a la barca y estaba en medio del mar. Cuando Jesús estaba solo orando, ya la barca estaba en medio del mar y azotada por las olas. Ahora, la barca no fue sola. Nosotros entendemos eso. La barca no se va sola, no se maneja sola, pero algo pasó acá. Sencillo. Hasta ahora, la barca está por ahí de alguna razón y está siendo azotada por las olas y por los vientos. Habíamos entendido, habíamos aprendido la otra vez que los vientos son esos pensamientos que vienen a nuestra vida a robarnos directamente nuestra paz. Esos pensamientos que no deben de estar circulando por nosotros vienen a robarnos la paz y que es una obra del enemigo. Ahora bien, dice que había mar. Estos problemas vienen a robarnos la fe. Eso lo aprendimos en la parte anterior y nos estamos dando cuenta que eran dos episodios totalmente diferentes, aunque pareciera que fuese lo mismo, porque en aquel momento Jesús iba a la cabecera de la barca.
Aquí Jesús estaba orando cuando la barca estaba siendo azotada. Y dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, ¿verdad? En la anterior era la tercera vigilia. Aquí es a la cuarta vigilia de la noche. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. En este momento Jesús se presenta entre ellos de una forma extraordinaria, sobrenatural y diferente. En un momento cósmico, en un momento donde realmente la atención la tenía el mar y el viento. Y ahí en ese momento decimos, wow, mira, de verdad no me vengas a hablar de Dios. No me vengas a decir de Dios, porque si Él estuviera realmente, no estuviera estas cosas pasando. En ese momento donde nosotros estamos ahogados, donde no sabemos hacia dónde ir, estamos dando golpes de ahogados y decimos, ¿qué hacemos ahora? ¿Dónde está Jesús? ¿Qué es lo que está pasando realmente? ¿Qué pasa si yo le estoy sirviendo? Despedimos hace un momento la multitud. Estábamos allí, Jesús entra en la barca, ¿verdad? Y de alguna manera estamos a la deriva. Jesús no está, Jesús se fue a orar, pero ahora nosotros estamos en peligro. ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Estamos siguiendo a la persona correcta o no? Y en ese momento Jesús hace algo fenomenal. Jesús nos enseña algo, que en medio de los problemas Él aparece. En medio de los problemas todas las cosas empiezan a cooperar para bien. Puede ser que hoy estés enfrentando una situación terrible, un momento totalmente horrible, que está dándote vueltas, te está envolviendo, te está cubriendo, donde no solamente hay una tormenta afuera, sino que la tormenta también la tenemos en los pensamientos, y decir, ¿y ahora qué hago? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué sucede ahora? ¿Dónde está Jesús? No lo veo. Tanto que estoy acá dejando mi fuerza, mi vida, y ahora no estoy viendo al quien se supone que debe tener el control de mí. Te quiero decir que esos pensamientos humanamente son normales que pasen por nuestra vida. Ahora bien, aprendimos en la enseñanza pasada que todo depende de lo que nosotros dejemos entrar a nuestra cabecita. Pero sin embargo, llega un momento en que pareciera que algo se colara y estuviera allí, tum, intermitente. Ahora bien, si eso te está pasando, te quiero decir que en medio de esta tribulación, en medio de este mar, en medio de estos pensamientos, Jesús va a aparecer. Jesús va a hacer su entrada triunfal de una forma extraordinaria, sobrenatural, única y sin igual. Jesús está a punto de intervenir en tu situación y hacerte saber que Él está teniendo todo bajo control. En el nombre de Jesús. Y mira lo que dice: y los discípulos viéndole andar sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar. O sea, ellos estaban viendo algo que hasta ese momento no lo habían visto. Era algo único, porque ellos quizás pudieron haber Jesús sanar, liberar, pero andar sobre el mar. Aquí tú me estás hablando algo ya de otra forma, porque en aquel momento existían brujos, existían chamanes, y ellos también curaban, ellos también hacían su magia temporal. Pero llega un momento en que Jesús le está ofreciendo un plus. Le está diciendo, mira, yo estoy trayendo no solamente una manifestación, sino que te estoy trayendo enseñanza para que tú también hagas lo que yo hago. Adicional a eso, mostrando que no hay límites sobre la naturaleza, que yo tengo el control de todo lo que está pasando y hasta lo que está a punto de pasar. Es lo que está diciendo Jesús acá. Y dice que los discípulos se turbaron, diciendo, un fantasma. Imagínate cómo estaba en la mente de ellos, cómo estaba su fe, cómo estaban las emociones, que ellos viendo a Jesús, porque la Biblia dice, y ellos viendo a Jesús andar sobre el mar, creyeron que era un fantasma. Quizás ellos pensaban que Jesús había fallecido, que Jesús le había pasado cualquier cosa, porque imagínate, si ellos piensan en un fantasma, aún sabiendo que era Jesús sobre el mar, entonces quizás ellos pensaron que Jesús ya no estaba, o quizás ellos pensaban que era cualquier cosa y en medio de la tribulación no reconocían que era Jesús. Ahora te quiero hacer una pregunta, quizás eso te está pasando a ti. ¿No estás viendo a Jesús? ¿Estás creyendo que es otra cosa y que no es Jesús realmente?
te estás nublando por todo lo que está pasando, porque eso es lo que viene a ser los problemas en nuestra vida, a hacer una venda, a hacer nublarnos, para que nosotros no podamos ver lo que realmente tenemos que ver, para que nosotros no despeguemos la mirada del problema y la peguemos en Dios. Es lo que está haciendo el problema hoy en la vida de toditos nosotros. Esto no hay excepción, esto no es raza, cultura, estatus social, nada, porque de que viene, viene. Y dice, y dieron voces de miedo. Cuando la Biblia habla de que dieron voces, está diciendo que gritaron. Y gritaron de miedo. Imagínate aquel momento, aquel suspenso, donde estás en medio de un mar, colapsado, donde hay un medio de viento, donde parece que te vas a morir en cualquier momento. Sin embargo, parece algo que pareciera un fantasma por el camino. Entonces tú dices, ya, si no es por un lado, me voy por el otro. Listo, hasta aquí llegué. Ya no tengo vuelta para otro lado. Ya acá, sí, hasta aquí nos vemos. Se llamaba. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos puesto en ese lugar? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos encontrado en esa situación? Donde llegamos y decimos, sí, le voy a meter onda, voy a hacer esto y ¡pum! Todo se va desboronando alrededor de nosotros. Y nosotros decimos, bueno, está pasando esto, está pasando lo otro, bueno, creo que me puedo salvar por este lado y ¡pum! También aparece otro golpe. ¿Y qué es lo que queda? Llorar para el valle, pegar gritos de miedo. Pero enseguida Jesús les habló. Jesús no te va a dejar pasar la oportunidad que Él te está brindando para hacer una manifestación sobrenatural. Jesús no está interesado en aparecer nada más. Jesús está interesado en una relación. Jesús está interesado en poderte arropar, y que en medio del problema veas que Él es la solución, que Él es la puerta, que Él es la salida, que Él es el que vino a tu rescate, que Él es tu superhéroe. Es lo que está interesado Jesús acá. Pero enseguida Jesús les habló. ¿Por qué? Porque Jesús nos conoce, Jesús sabe cuando realmente estamos o no estamos, qué es lo que está pasando en nuestra vida. Y dice, cuando Jesús les habló diciendo, tené ánimo. Ahora, Jesús le pudo haber calmado la tempestad, calmado el viento, esto, lo otro, pudo haber hecho cualquier cosa ahí, pero Él no lo hizo. Él decidió decir, ten ánimo. ¿Por qué? Porque en medio del problema, en medio de estar ahogándose, lo que tenemos que tener es ánimo. Lo que los ánimos se nos bajan, ahora tenemos que subirlos. Lo que los ánimos se desboronan, tenemos que volverlo a reconstruir, porque es lo único que nos va a sacar del aprieto. Dice, yo soy. ¿Quién? Yo soy. No temáis. Entonces, los discípulos por un lado, por toda la situación que estaban enfrentando, el ánimo estaba cayendo, pero también estaban teniendo miedo, temor. Entonces, ya sea por un lado o por el otro, ya estaban devastados. Y Jesús entra primeramente a hacer lo que internamente primero necesitamos. Porque de nada sirve arreglar afuera si no hay arreglado adentro. De nada sirve si afuera sigue pasando, se transforma, en paz, en tranquilidad, pero adentro hay un caos y una tormenta horrible. Jesús no está interesado en lo exterior. Jesús está interesado en tu interior, está interesado en tu corazón, está interesado en todo aquello que emana de ti, porque Jesús está interesado en que tú estés bien. Amén. Y mira, aquí viene lo interesante, donde llega el versículo 28, dice, y entonces respondió Pedro. Ay, que Pedro estaba metido en la barca. Ay, Dios mío, ¿tú te imaginas el Pedro colérico, emocional, que estaba en este momento? ¿Sabes qué? ¿Qué se me ocurre? Que Jesús, sabiendo lo que interno estaba pasando Jesús, todo esto dejó que se propiciara para ir a edificar la fe de todos ellos. Tormentas que vienen a la vida, no porque Jesús las manda, sino porque las permite, porque hay un final de triunfo. Y dijo, Señor,
lo puso en el lugar donde él está, donde él debe estar. Dijo, Señor, eres tú. Y yo puedo decir algo. Aquí yo creo que Pedro no le dijo si eres tú en forma de duda, sino que dijo, yo estoy seguro que eres tú, pero yo quiero no solamente estar seguro que eres vos, yo quiero que tú me uses, yo quiero que tú te muevas a través de mí, yo quiero hacer esto que yo estoy seguro que es algo sobrenatural, que es algo que si todo esto me viene cambiando, lo que nos estás enseñando, no quiero imaginar esto cómo me va a edificar. No me quiero imaginar cómo me voy a plantar. Jesús le dijo, Pedro le dijo, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro especificó lo que quería. Pedro estaba en medio de la tormenta. Estaban pasando todo tipo de situación donde ellos casi estaban por contarla, por no contarla. Ven a Jesús. Y lo que Pedro hace no es decirle calma la tormenta, no es decirle sácame de esta situación, de este problema. No le dice, mira, yo quiero, no sé, cualquier cosa externa. Pedro no le dice nada a Jesús que tenga que ver con lo externo. Fíjate que hasta ahora Pedro le está hablando a Jesús en medio de una tribulación, en medio de una dificultad. Todo está pasando alrededor de una forma incontrolable. Y Pedro lo que le dice es, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. O sea, manda que yo vaya sobre las aguas. O sea, hazme vivir lo sobrenatural. Hazme vivir lo que no está a mi alcance. A lo que tú has diseñado para mí. No solamente eso, sino hazme caminar. Si venimos como venimos hablando, hazme caminar por encima del problema, por encima de la situación, hazme caminar por encima de todo esto que está pasando ahora. Mira, yo no te voy a pedir que esto lo aplaques, que esto lo quites. Yo no te voy a pedir que calme las aguas ni los vientos. Yo solamente quiero caminar por encima de esto. ¿Sabes qué? Eso es lo que quiere Jesús. Que nosotros tengamos una mentalidad, una actitud de águila, que andemos por encima y no por debajo, que andemos, que podamos ser un todoterreno, no simplemente, Señor, quita esto de mí, no, Señor, enséñame a bailar encima de esto, enséñame a poder patinar sobre hielo encima de esto. Es lo que está, en otras palabras, diciendo Pedro de una forma consciente e inconsciente. Y fíjate, y él le dijo, ¿quién le dijo? Jesús, ven. Mira, Jesús solamente dio la orden. Jesús vio tanta determinación. Jesús vio el núcleo, el corazón de Pedro y le dijo, no, tú tienes ya todo listo. Si tú eres lo que te hace autorización mía, te la doy. Ven. En ese momento, lo natural, sabía que tenía que sujetarse a lo sobrenatural que iba a pasar en Pedro ahora. Fíjate que ningún otro discípulo lo pidió. Lo pidió fue Pedro, el que hoy decimos el colérico, el emocional, el salvaje. Puede ser, pero gracias a ese salvajismo, entre comillas, fue lo que a él lo determinó para que caminara en lo sobrenatural. Y entonces dice, y diciendo Pedro, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Algo adicional que yo puedo anexar acá es que cuando Pedro bajó de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Cuando nosotros nos bajamos del caballo, cuando nosotros dejamos las ínfulas, la grandeza, el pecho inflado por quienes teóricamente somos, vamos encaminando directamente a Jesús. Sobre las aguas, sobre cualquier situación, vamos a estar directamente a Jesús. Recuerda que la Biblia dice que los humildes es el reino de los cielos, que Él ve el humilde de cerca, al soberbio de lejos. Mire, dice, pero al ver, o sea, ya Pedro iba caminando sobre las aguas, ya estaba cerca, pero dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Recuerda lo que hablamos. Si situamos simbólicamente el viento, ¿dónde es que es el viento? En nuestros pensamientos.
fue lo que pasó? Quizás Pedro empezó a razonar, quizás empezó a entrar la duda, quizás empezó a entrar esto, epa, no, ya va. Sí, yo estoy viendo a Jesús, yo estoy caminando hacia Jesús, pero tengo encima. Tengo situaciones que no están nada fáciles, que nadie la podría bancar. Y en ese momento dejaste de ver a Jesús y empezaste a ver el problema, a considerar el problema más que a Jesús, a decir, no tengo para comer hoy, tengo que solucionar. Hermano y hermana, pero estás en un proceso, trata de pasar el proceso y dices, no, ya va, yo no puedo dejar de comer. Yo no te estoy diciendo que te mueras de hambre. Estoy teniendo un caso hipotético acá, de que quizás Dios quiere que tú veas algo de lo que dijo el apóstol Pablo, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Quizás Dios está tratando algo dentro de nosotros y estamos huyendo al proceso. ¿Será eso que está pasando? Y mira, dice, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces. Comenzó a descender. No al nivel que necesitas para encontrarte a Jesús, sino a un nivel mucho más bajo. ¿Cómo está tu autoestima? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo está tu propia forma de verte? Mira, que a través del problema tú empiezas a verte como el pobrecito. No creo que sea lo que quiere Dios para ti. Dios quiere que tú seas y tengas una actitud humilde, pero no que te desprecies a ti mismo, porque eso ya no va para ningún lado. Levanta ese ánimo. Mira, en este momento te digo como Jesús le dijo a los discípulos, ten ánimo, ten ánimo. Levanta ese mismo valor que hay dentro de ti, ahora en el nombre de Jesús. Y dice, Señor, sálvame. En ese problema, él ya tenía claro quién lo podía salvar. Él ya tenía claro hacia quién dirigirse, hacia quién buscar. Él ya tenía claro qué es lo que debía de hacer. Y puso las palabras correctas. Señor, sálvame. ¿Sabes qué pasó? Dice aquí, al momento Jesús extendió su mano y lo alzó. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es nuestro Salvador. Imagínate cuando Pedro le dijo, Señor, sálvame. Pedro le tocó la tecla que debía tocarle a Jesús. Si era el Salvador, entonces ¿qué llevar? Y Pedro le dijo, sálvame. Le dio donde era. Entonces, asió de él y dijo, hombre de poca fe. Pero Jesús, pero me estoy hundiendo, me estoy cayendo. Tú no tienes cuidado de tus palabras. O sea, por más que sea, estás viendo que mi autoestima está tan que me hundí. Y ahora tú vienes a decirme a mí que tengo hombre de poca fe. O sea, tú no estás teniendo cuidado cómo transmite el mensaje. Tú de verdad estás hiriendo los corazones. Tú no sabes lo que estás diciendo. Está bien tu actitud de líder, que eres el líder y toda esa onda. Pero así no se trata a las personas. ¿Tú te imaginas un Pedro respondiéndole hacia Jesús? Si tuviera en estos tiempos, seguramente en cualquier momento hubiera pasado. Entonces llega y dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En el momento que Jesús le dice, poca fe, seguidamente le dice, ¿por qué dudaste? Porque la duda es lo único que te puede separar de lo sobrenatural. La duda es lo único que te puede separar de que el cielo venga a la tierra. La duda es lo único que te puede separar de vivir el milagro sobrenatural que viene a tu vida, que está diseñado con tu nombre, que está diseñado con una palabra rodeando toda tu vida por completo. Aquí llegó y le dijo, ¿por qué dudaste? O sea, diciéndole, si tú no hubieses dudado, hubieses caminado conmigo, hubieses trotado, hubieses corrido, hubieses lo que te interesaría o lo que quisieras hacer. Porque aquí no se trataba de hacer lo que uno quiere, se trataba de edificar la fe. Si él hubiese continuado hasta Jesús, sin dudar, su fe era lo que lo hubiera mantenido arriba. Ahora imagínate cuántos de nosotros no hemos iniciado algo y cuando entró la duda, la fe no nos pudo mantener. ¿Te imaginas?
¿Te imaginas que en ese proyecto que no pudiste culminar, en aquel proyecto que gastaste dinero, tiempo, esfuerzo y que por alguna razón no pudiste ver el fruto, te diste cuenta dónde estuvo el fallo? Yo creo que te pones a analizar y vas a darte cuenta que en algún momento entró la duda, se hizo fuerte a tal punto de opacar la fe y no te hizo mantenerte arriba. El día de hoy quiero animarte que te enciendas en fe, porque lo vas a lograr y estoy seguro que lo vas a hacer bien. Dice, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. ¿Cuándo? Cuando subieron a la barca, no fue antes. ¿Y dónde estaban los vientos? En la mente. O sea, ellos estaban teniendo lucha en la mente. ¿Tú te imaginas? O sea, si dice que se calmaron los vientos y no está hablando del agua hasta ahora, y por lo que veo no, significa que las aguas se calmaron cuando Pedro empezó a caminar en lo sobrenatural, porque hasta ese momento las aguas estaban azotando. Bien, hasta ese momento. Y viene Pedro, o sea, dice que a ese momento dejaron de azotar los vientos. Significa que Pedro estaba enfrentando una lucha, una tempestad en su mente, más allá de la externa. Él logró vencer hasta cierto punto, pero no pudo seguir. Aún así, los discípulos estaban en la barca. Y eso sí es verdad que estaban más colgados que Pedro, porque ni siquiera tuvieron la osadía de decir, bueno, me le voy a pegar atrás a Pedro, o le voy a decir que yo también quiero, o algo por el estilo, y no pasó. Fíjate. Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Bien. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. La única manera. ¿Por qué? Porque dejaron de ver al viento y al problema y empezaron a ver a Jesús. ¿Cuántas personas no hay hoy en día siendo tan emocionalistas que están solamente viendo a Jesús cuando todo está bien? Ahí le adoran. Pero cuando hay problema, nos vemos. ¿Te imaginas eso? ¿Conoces a alguien así? Y si no lo conoces, quizás sos vos, quizás soy yo, quizás somos muchos de los que vamos a la iglesia, que sin darnos cuenta adoramos a Jesús cuando todo está bien, pero cuando todo está mal tenemos una lucha mental terrible que no nos deja vivir en lo sobrenatural. Entonces dice, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Lo posicionaron donde él debía de estar. Y dice, mira, Dios te deja ir delante. Cuando Dios dejó aquí, Jesús dejó a ir los discípulos delante en la barca, Jesús lo que estaba diciendo, yo estoy confiando en ustedes porque yo ya los he capacitado, han caminado conmigo, creo que tienen cierta madurez que ustedes tienen que explorar, entonces vayan a hacer lo que tienen que hacer. Quizás eso está pasando en nuestra vida. Dios empieza a usar cuando no hay nadie para cuidar nuestro corazón. Fíjate que cuando estos discípulos estaban teniendo un intensivo de liderazgo, fue cuando ellos estaban solos. No fue en medio de la multitud. Dios cuando quiere tratar contigo lo va a hacer a solas. No lo va a hacer en medio de la multitud. Entonces no te quejes cuando te veas que no estás rodeado de personas. Es porque Jesús está tratando contigo. Mira, hay una oración delante de las personas y otra en intimidad. Por eso Jesús se fue a solas. Vivir la gloria de Dios no te libra de los vientos y de las olas. ¿Por qué? Porque ellos estaban en medio de la multitud y tuvieron que despedirla para poder iniciar este viaje. Los problemas, las situaciones van a venir sin importar si viviste gloria o no, porque es parte de tu formación. Mira, vivir la gloria de Dios no te va a librar de eso. La cuarta hora de la noche es entre las 3 y las 6 de la mañana. El servicio no es cómodo. ¿Por qué? Porque ellos siendo líderes a esa hora estaban todavía enfrentando situaciones, estaban allí todavía enfrentando luchas. Ellos en una posición de liderazgo. ¿Tú crees que a ti te va a pasar diferente? A ti seguramente te va a pasar igual o algo parecido. Es más, si tienes un llamado fuerte, seguramente te va a pasar el doble. Y no estoy profetizando, te estoy diciendo la verdad. Mira, por más disfrute del servicio que hay que ser equilibrado. Mira, ya a esa hora es normal tener miedo. Ya a esa hora
los sentidos se nublan. Hay que ser equilibrado y hay veces que estamos sirviendo sobre hora, sobre marcha. Ellos veían lo sobrenatural, pero de cerca. Ellos veían lo sobrenatural, las evidencias de otras personas, pero con Jesús veían lo genuino ahí, de puño y letra de Jesús. Jesús sabía que él estaba en peligro, pero por el Espíritu Santo, por algo Jesús se apareció. Jesús no se apareció porque no tenía nada que hacer y andaba por ahí paseando encima de las olas del mar. Mira, Pedro quería una confirmación a través de su palabra, pero desde el miedo surgió la fe. Desde el miedo, desde la duda, desde el temor de Pedro, de esa combustión de emociones, surgió la fe que después iba a sanar a los enfermos con su sombra. Tú imagínate que tu sombra esté ungida. No, esto es terrible, esta es otra dimensión, como lo que Pedro vivió acá, porque más ninguno otro lo vivió. Manteniendo la mirada de Jesús te hará ir más allá de tus límites, porque ningún hombre puede caminar sobre las aguas, pero Pedro pudo ir más allá de sus límites. Jesús siempre está a la distancia de una oración. Bien, mientras estás aprendiendo, porque Pedro estaba aprendiendo a caminar sobre las aguas, aun cuando tuvo un error, él tuvo que clamar a Dios para que apareciera la mano de Dios. Bien, Jesús no es que lo regañó, sino que le reveló dónde estaba la falla. Él no le dijo, mira, ya va, vamos enseñando. Acá, si tú no hubieses dudado, hubieses llegado a tu meta. Los vientos están provocando lo sobrenatural en ti, porque si esos vientos y esas olas no hubiesen pasado en este relato, te aseguro que Pedro no hubiese tenido la experiencia que tuvo. Te aseguro que Pedro ni siquiera se hubiese dado una idea de lo que él pudo haber llegado a hacer al lado de Jesús. Esto hizo para que se despejara la duda de que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Tú te imaginas lo que puedes llegar a hacer al lado de Jesús? Ahora lo vas a vivir de una forma extraordinaria, poderosa, única y sin igual. Cuando llegues y digas, tengo miedos, tengo dudas, pero este es el principal recurso, el principal requisito para que Dios se manifieste. Ahora en el nombre de Jesús, Padre, te pido, Dios, que los bendiga, los guarde, los proteja. Padre, que se disipe todo miedo, que se disipe todo temor. Y que en el nombre de Jesús, Padre amado, tú entres a su hogar, tú entres a sus pensamientos, entres a su corazón, Padre amado. Y que se ordene, Dios mío, todo lo desordenado. Que en el nombre de Jesús se vaya, Dios mío, todo lo que está afectando. Y que en el nombre de Jesús seas tú, en cada momento, hora y lugar de su vida, haciendo, Padre amado, lo sobrenatural, que ellos puedan ver lo que son capaces de hacer en tu nombre santo. Gracias, Señor, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, el día de hoy, esta es nuestra enseñanza. Espero que la pases muy bien y que Dios te bendiga mucho.